días. Verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Pues una vez más, fíjense que nos estuvieron, Luis, preguntando por ahí en la semana. Hay muchísima confusión en el mundo, en la gente conforme a las escrituras, la enseñanza. Y ayer platicando con un amigo por ahí, Dios te bendiga, mi buen Ovidio, pues al calor de las preguntas y que no, que sí, que esto, que a la legata, que yo con perdón lo digo así, pero lo manifiesto así porque si no tenemos nosotros un inicio del conocimiento, un inicio de la historia, de cómo fueron las cosas, pues sencillamente la gente se va a perder. Y es esencial que para que nosotros tengamos madurez, para que tengamos conocimiento, tenemos que ir a la verdad, a las escrituras y sobre todo al verdadero pues conocimiento de cómo pasaron las cosas, ¿no? Y aquí en el pizarrón, queridos amigos, pusimos más o menos una figura de lo que nos muestran las escrituras y que pues vamos a ir nosotros inclusive anotando alguna otra cita bíblica que nos faltó, etcétera, lo hicimos a la carrera. Pero mire, desde el inicio de la historia, desde el Génesis capítulo número 1, donde Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, después de la caída, ¿verdad? Vino el castigo, la muerte, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, Dios siempre quiso tener esa relación, Luis, con la humanidad, para que la humanidad fueran hijos y Dios fuera su Dios. Ese fue el plan de Dios desde el inicio de la historia. Pero no fue así. El hombre, al entrar en la codicia, en el orgullo, en la soberbia, ¿verdad? Entonces vamos a decir que siempre estuvo como que rebelde. Bueno, no vamos a decir. En ese está la situación, que es lo que les dije ahorita. Porque si me dicen, oiga, todavía seguimos fumando, seguimos rebeldes. Dios no puede obrar así. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y Dios vio que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió de haberlos creado. Entonces es algo triste, porque si Dios trata de ayudarte y tú le das la espalda a Dios, sencillamente Dios ¿cómo podemos decir? Se apena, Dios le da tristeza ver que la humanidad no entiende, que desean en su carne seguir el pecado, y esa es una cosa triste, vergonzosa. Bueno, de ahí nos vamos hasta el Éxodo, donde Dios le entrega a Moisés, Éxodo 20 del 1 al 17, donde le entrega a Moisés las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque así la persona, al ver, Luis, al ver los mandamientos, ¿sí me explico? Al ver la reprensión de Dios, te vas a dar cuenta que la estás regando, ¿sí me explico? Sí. Es importante que lo veamos así, porque al ver yo, como te dijera, las normas, me voy a dar cuenta de que estoy haciendo mal las cosas, ¿sí me explico? Es decir, dentro de los mandamientos de Dios dice, no robarás, y si yo robo, ¿qué quiere decir? Que yo me tengo que dar cuenta de que estoy haciendo mal. ¿Sí me explico? Si yo adultero, si yo mato, etcétera, etcétera, me voy a dar cuenta de que estoy haciendo las cosas contrarias a Dios. ¿Sí me explico? Ese es el mandamiento. No para tenerlo como un papel que esté en la pared, sino que sea un recordatorio de las normas que Dios nos pide a nosotros que realicemos. ¿Sí me explico? Entonces, Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley para que el pueblo pueda vivir en orden, en disciplina. Y durante mucho tiempo, Luis, querido amigo, el pueblo judío estuvo viviendo en esclavitud. ¿Por qué? Sencillamente porque no obedecieron tablas. Dios los hizo sufrir y pasaron esclavitud, etcétera, etcétera, con muchos pueblos. Sufrimiento, ¿verdad? Hasta que fueron liberados por Moisés de la tierra de Egipto, donde eran pues esclavos. Ya se sabe en la mayoría la historia de Moisés. Entonces, ¿qué
¿Qué es lo que pasa? Bueno, sigue el propósito de Dios queriendo dar la libertad, no solo física, Luis, sino lo que Dios quiere es que la gente tenga la libertad que espiritual. ¿Sí me explico? A través de Dios y sus enseñanzas. Bueno, después de que Moisés recibe las tablas de la ley, aquí viene una parte en el pizarrón donde debemos hacer la diferencia, y esto es importante que las personas lo sepan. Aquí vemos nosotros los judíos, que son los que llevan, Luis, llevan la parte de enseñanza de Moisés, los judíos, el pueblo judío de Israel. ¿Sí me explico? Ellos son los que llevan los mandamientos de Dios, puesto que Israel es el pueblo elegido de Dios. ¿Me explico? Y nosotros vemos en el capítulo 1 de Mateo cómo el ángel le habla a José, a María, para darles la noticia de que ellos iban a ser padres del Salvador del mundo, que María iba a recibir del Espíritu Santo de Dios, pues, ¿verdad?, en su vientre al Salvador del mundo, al Señor Jesucristo, ¿no? Lo vemos en el capítulo 1 de Mateo, muy fácil. Pero ya antes en Zacarías, en Isaías, vemos la profecía del Antiguo Testamento, donde una virgen concebirá y dará a luz al Salvador del mundo. Ya vemos nosotros la profecía. Bueno, después de los judíos, viene esa profecía donde el Señor Jesucristo nace con el propósito de redimir los pecados del mundo, para que precisamente los judíos, al no obedecer, a través de Cristo puedan encontrar ellos una liberación total espiritual, Luis. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tú sabrás que los judíos, para poder ellos enmendar su vida, tenían que hacer sacrificios para encontrar el perdón delante de Dios. Tenían que llevar a su becerro al templo, sacrificarlo, derramar la sangre, para que ellos fueran perdonados cada año sus pecados. ¿Sí me explico? Pero pues esto veíamos que era un fracaso, Luis, porque sencillamente volvían a pecar, tablas, volvían a ser hijos del diablo. Ay, 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 tablas, es la verdad, Luis. Entonces esto es como una burla para Dios. ¿Sí me explico? Lo que mencioné en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Esto es como una burla. Y la persona que quiera ser hijo de Dios debe de tomar en seriedad estas cosas. ¿Por qué? Porque si no, Romanos 6, 23, la paga del pecado va a ser el infierno, la muerte. Escúchenlo bien, por eso estamos tratando este tema con todo respeto y seriedad. Y yo se los digo, señores, Luis, yo se los digo porque yo fui parte de la humanidad. ¿Sí me explico? O sea, soy ser humano, yo pequé demasiado, yo anduve en caminos del diablo, pues, así nomás te lo pongo. Pero cuando se me predicó la verdad, cambié mi camino y mi destino. Y yo no quiero terminar en el infierno. ¿Sí me explico, Luis? Entonces yo por eso quiero cambiar, y quiero que aquellos que en realidad quieran, como te dijera, enmendar su vida, lo hagan de esta manera. Y el consejo que yo les doy les puede ayudar, como en este caso a ti que eres muy joven. ¿Sí me explico? Dios me salvó, Luis, Dios me sanó, me dio la libertad espiritual, aún siendo ser humano. ¿Sí me explico? Entonces yo quiero que eso lo recibas tú, que seas hijo de Dios, pero de la manera correcta. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dios, a través de su palabra, da un mandamiento y da también una profecía, que es lo que sabemos a través de la historia de Jesús. Entonces Juan 3:16, pero de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Cristo ya no quiere ver sacrificios de la gente, porque eso no sirve. La gente no es honesta, es burlona. ¿Sí me explico? Y el Dios Todopoderoso vino en la persona de Jesús al mundo para morir en la cruz y poder redimir al mundo de sus pecados. Que se haga un solo sacrificio, que es el de Jesús, para que nosotros nada más hagamos su voluntad, aprendamos su palabra. ¿Sí me explico? Esto es lo que estoy diciendo yo, es lo que tú debes de saber, porque estoy en base a las Escrituras. Entonces,
Los judíos dan nacimiento a Cristo Jesús, ya que sabemos que Jesús fue ¿qué? Judío, ¿verdad? Nació en Belén, Jerusalén. Entonces, de allí él viene como profeta, como salvador del mundo en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hechos capítulo 11, versículo 26, hay alguien que lo tenía por allí. Dice, y se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía a los seguidores de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí la línea espiritual, Luis, la línea espiritual que estamos desglosando, se les llama cristianos a los seguidores de Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Ahí estamos llevando la secuencia, ¿sí? Entonces se les llama cristianos a los seguidores de Jesús. Dios da la palabra de Dios a Moisés. Moisés se las entrega a los judíos para que el pueblo de Israel, como único pueblo elegido de Dios, sigan la pauta y sigan también Luis, en el 100% del conocimiento verdadero de Dios. ¿Sí me explico? No se pierdan, no se contaminen. Por eso quiero hacer la separación. Entonces Jesús sale, él es judío, sale de ahí. Él forma precisamente esta iglesia que viene a través de los 12 discípulos, ¿verdad? Y después de aquí es llamado, ¿quién? Es llamado Pablo, donde Pablo nos muestra a través de sus cartas en el libro de los Hechos su conversión del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, y vemos nosotros que él empieza a formar las primeras iglesias ya en forma. Porque Jesús predicaba su palabra en las calles. ¿Me explico? Sí. Y los escribas se empeñaban en escribir lo que el Señor Jesucristo declaraba, enseñaba, etc. Ese era el trabajo de los escribas. Entonces, todos los demás, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se encargaron de escribir y relatar lo que el Señor Jesucristo hacía. Es decir, la liberación de demonios, la sanación de los enfermos, de los cojos, de los ciegos, hasta cuando resucitó a Lázaro, por ejemplo, de entre los muertos. ¿Sí me explico? Todo eso se escribió para que fuera un testimonio en los mundos futuros, en el tiempo futuro del ministerio del Señor Jesucristo. Bueno, de las iglesias siguieron su camino. Estamos hablando de las iglesias cristianas porque sigue digamos, hasta el día de hoy, lo que es la iglesia cristiana. Pero nosotros vemos aquí, la parte de abajo, donde dice sectas, Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9, donde el apóstol Pablo exhorta, él mismo dentro de esas iglesias cristianas, exhorta a los creyentes verdaderos a que tengan cuidado. Porque allí el apóstol Pablo en esa cita bíblica dice la escritura, allí en esa parte bíblica, dice, o sea, lo parafraseo para que usted lo pueda entender un poquito mejor. El apóstol Pablo menciona y dice, quiero decirles, queridos hermanos en la fe, ¿verdad? Que ya hemos nosotros compartido el evangelio a través de Pedro, porque el apóstol Pablo tuvo una relación con el apóstol Pedro, con Juan, con Santiago, estuvieron platicando cómo fueron las verdaderas cosas. Pero quiero decirles unas cosas, ¿verdad? Que hay grupos aquí que enseñan de una manera contraria las escrituras. Pero si alguien viene con una enseñanza totalmente diferente a la que yo les he dado, a la que he recibido de Pedro, de Juan, de Santiago, si viene con una enseñanza, aún si un ángel del cielo viene y enseña de una manera contraria, anatema sea. Maldito. O sea, maldito aquel que viene con prácticas contrarias al evangelio que han recibido de Cristo Jesús. Y que Luis, los escribas guardaban esos escritos, esos papiros redactados pues en
¿cómo se llama? En la historia, en los pergaminos. Gracias, Luis, gracias, porque es en vivo, pues, en pergaminos. Ellos los guardaban, los pergaminos, con todo esto que se enseñaba, es correcto. Entonces, el apóstol Pablo menciona esto: si alguien viene con una enseñanza diferente, anatema sea. Por eso debemos de tener cuidado. Aquí entramos, Luis, seguimos el proceso y encontramos nosotros, ¿verdad? Encontramos nosotros con que aquí es donde empieza el problema, porque en el año, aquí estamos hablando, aquí los judíos, las iglesias cristianas que fundó el apóstol Pablo, entonces estamos hablando aquí, Luis, sobre el año 80 al 90 o más o menos 100 después de Cristo, porque el Señor, acuérdate que murió en el año 33, más o menos, eso nos relata la historia, ¿no? Entonces, el último de los discípulos de Jesús fue el apóstol Juan, que fue el más joven. Este se encontraba en la isla de Patmos, vamos a decir, pues estaba preso. Él murió ya de mayor, ¿sí me explico? Entonces, hasta este tiempo, en el año 100, que fue donde murieron todos los discípulos, y sabemos que unos fueron decapitados como Pablo, etcétera, ¿verdad? Otros pues murieron por espada, ¿sí me explico? El apóstol Pedro, murió cabeza abajo en la cruz, etcétera, etcétera. Pero terminó la vida de los discípulos de esta manera sobre el año 100, por decirlo así. Entonces, de ahí nos pasamos hasta el año 300 después de Cristo, que es cuando se forma la Iglesia Católica. Y aquí la Iglesia dice que es precisamente la que Cristo dejó. ¿Cómo puede ser eso posible, Luis? Que pueda ser la iglesia que Jesucristo dejó. Ellos se nombran así, pero si esto fue en el año 80, 90 o en el año 30 que Jesucristo llamó a sus discípulos, empezó su ministerio, en el año 80, ¿cómo se va a ir hasta el año 300? Eso es imposible, ¿sí me explico? Sí, no, la iglesia católica fue fundada por Constantino y los líderes religiosos de su tiempo, porque Roma fue una potencia que gobernó en su tiempo. ¿Me explico? Era Roma, la potencia, como ahorita pudiéramos decir Estados Unidos, ¿sí me explico? Entonces Roma, para poder tener el poder, porque lo tengo que decir así, ellos tenían que tratar la parte espiritual, no nomás comercial, la parte espiritual. ¿Por qué? Porque de esa manera es como tenían el poderío, como tenían sujetos a toda la humanidad. Era una manera de esclavizar, lo digo así porque es la verdad. Es la manera de esclavizar al mundo. ¿Por qué? Porque sabían que con las cosas de Dios la gente iba a tener temor. Y es la manera de tenerlos agarrados. Esa es una gran verdad. ¿Sí me explico? Entonces yo no puedo unir esto. Que Pedro le otorgó la batuta a Roma, a los papas. Pues ¿cómo? Pues ellos ya estaban muertos. No es posible eso, necesitamos la historia. No es cierto. Y aquí también, después de estos, pues nacen ya sobre el año 1880 Testigos de Jehová, y mucho tiempo después, sobre el año 1880. Ya nacen Testigos de Jehová, mormones, anglicanos, pero yo lo puse de la raya hacia abajo como sectas. ¿Y por qué? Porque dice en Gálatas el apóstol Pablo, si alguien viene con una enseñanza diferente, sea anatema. Y bien lo podemos decir nosotros, que sí hay errores en esta parte de aquí. ¿Hay errores? Porque no se sujetan a la escritura. Si por ejemplo, Luis, tú me dices, oiga, yo quiero conocer de Dios, pero yo no quiero llegar a tener un 70% de conocimiento o un 80%. Yo quiero el 100%. Pues para que llegues tú a ese conocimiento del 100%, necesitas tú seguir esta línea, ¿verdad? Solamente en las escrituras, la Biblia, depender de la Biblia nada más.
¿Me explico, Luis? Después, ¿verdad? De que avanzó la iglesia cristiana por Pablo y esto se hizo fuerte en Roma, ¿verdad? Martín Lutero, sobre el año 550, etcétera, etcétera, inicia la reforma. ¿Qué significa reformar? Tratar de ordenar las enseñanzas teológicas correctas a través de la Escritura. Porque Lutero, lo que dio Lutero, ¿quién fue Lutero? Pues fue católico, un monje católico. Entonces, el Lutero, al ver el Nuevo Testamento, usted puede ver su película, búsquela en YouTube. Lutero, al leer la Biblia, se dio cuenta de la verdad y que la Iglesia Católica no estaba viviendo conforme a la enseñanza de Dios. ¿Sí me explico? Porque había burdeles para clérigos. Hacían negocio con las indulgencias, las vendían. ¿Qué más? Se bautizaban a precio de dinero. Y un montón de enseñanzas antibíblicas. Aquí es donde entramos con lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas. Si alguien viene con una enseñanza, y ahí te puedo decir infinidad de cosas contrarias a las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica fue formada por Constantino. No fue delegada desde el inicio de la historia por Dios. No, Señor. Todos estos tienen un fundador humano. Testigos de Jehová, mormones, anglicanos, etcétera, etcétera. Pero la iglesia correcta cristiana depende de las Escrituras y depende de Dios, respetando toda enseñanza a través de la Escritura en la Biblia. ¿Sí me explico? Es decir, oiga hermano, yo me quiero hacer cristiano, tienes que leer solamente la Escritura a través del Espíritu Santo, que es el que te guía. Y solamente tú te vas a dejar llevar por la única Escritura, que es la Biblia. Nada más. Nada de enseñanzas de hombres, como sucede, por ejemplo, con los católicos. Te puedo decir, uno de sus errores, el bautismo de niños. La Biblia no nos habla jamás del bautismo de niños. Es algo contrario. Porque en Marcos 16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Para ser bautizado necesitamos primero creer que en la palabra de Dios, tener el conocimiento de la palabra de Dios para después actuar. ¿Sí me explico? Necesitas tener eso. Entonces, el bautismo de niños, que es antibíblico, idolatría. Y allí se hacen bolas y se quieren defender, ¿verdad? Porque la adoración a María, a los santos, a las vírgenes y todo es contrario a la Escritura. Sí, la hostia, forma redonda, adoración al sol, no es bíblico. Porque lo que el Señor Jesucristo aquí enseñó fue la Santa Cena a través del pan, sin levadura y con jugo de uva. ¿Sí me explico? No le llaméis padre en Mateo 23:9 a ningún ser humano. ¿Cómo le dicen al líder católico? O sea, padre y papa. Esos nombres no aparecen en la Escritura. Como monjas, monaguillos, nada de eso. Entonces, estamos viendo que son enseñanzas antibíblicas. Y hay mucho más, nomás que por el tiempo no puedo sacar. Testigos de Jehová, ellos mismos se sienten testigos de Jehová. Y no es así, porque los únicos testigos de Jehová son los judíos. Ellos fueron testigos oculares del poder de Dios cuando fueron sacados por Moisés, ¿sí? A través del mar. Los únicos testigos de Jehová son los judíos, el pueblo elegido de Israel. Y si vemos nosotros el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, ahí nos dice el Señor Jesucristo que nosotros somos sus testigos. Entonces somos todos los demás, el pueblo gentil, Israel, pueblo elegido de Dios, y todo el mundo somos gentiles. Entonces, nosotros los que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, somos testigos de Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Somos testigos de Cristo. Entonces, esa es una mentira. Otra, en el libro de Levítico, el Señor lo que prohíbe es tomar la sangre, que es una actividad muy diferente a lo que ellos prohíben con la transfusión de sangre. Porque la transfusión de sangre, Luis,
No se hace en tu casa ni en la mía. ¿Se hace dónde? En un hospital donde ahí tienen todos los elementos correctos para salvarle la vida a otra persona. ¿Me explico? Mas sin embargo ellos no permiten eso. Ni el respeto a la bandera. O sea, cosas así que, por ejemplo, yo como cristiano, yo no adoro a la bandera, pero yo como cristiano le doy respeto a la bandera porque es mi lábaro patrio de mi pueblo, de mi nación, ¿sí me explico? Y eso merece un respeto como ciudadano, pero no es que yo adore a la bandera o quiera darle un atributo más alto a la bandera, ¿sí me explico? Entonces, son muchas cosas que aquí los errores de los testigos de Jehová. Aquí dice si alguien viene con una enseñanza. Los mormones, ellos enseñan que después del nacimiento de Jesús en Israel, vinieron a América y el Señor Jesucristo allí se apareció y que entregó unas tablas de oro donde están las nuevas enseñanzas. ¿En dónde está eso? No se ha encontrado, Luis, vestigios de eso, ni esas tablas, ni los pueblos que ellos mencionan. Como por ejemplo los aztecas sabemos que existieron porque hay ruinas. Hay todo tipo de conocimiento de ellos, ¿me explico? Los mayas, etcétera, hay ruinas, hay esqueletos, etcétera, hay utensilios. Entonces podemos decir que existieron el pueblo de Egipto. Después de 3,000, 4,000 años sabemos que existen. Ahí están las torres, ahí están las pirámides, pues. Entonces sabemos que existieron, pero estos no. Y así vamos sacando. Entonces, esto que está aquí, yo le tengo que poner un tachezote porque tienen defectos, enseñanzas antibíblicas. Y si yo quiero seguir la línea correcta, tengo que seguir lo que el Señor, si yo quiero ser cristiano, necesito primero, Luis, conocer las Escrituras y luego ir viendo lo que los apóstoles, lo que el apóstol Pablo dejó en sus cartas, para después tener ese conocimiento, como lo dijo el apóstol Pablo aquí en el capítulo en 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, estamos corrigiendo todo esto, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí me explico? O sea, el cristiano, ¿verdad? Aquí lo malo de la reforma es que aquí se perdió ya todo esto. Aquí ya entraron la iglesia apostólica, luterana, y luego evangélica, y luego bautistas, etcétera, 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 que no debería de haber hecho eso, Luis, porque simple y sencillamente lo que hubiera salido de aquí es guardar esto, cristiano. Y si hoy en día podemos ponerle a una iglesia, sería Iglesia Cristiana de Jesucristo, nada más. Es lo que yo haría ahorita en el año 2024. Y estar trabajando sobre esta línea y sobre las Escrituras. ¿Lo explico? ¿Al qué? Al 100%. El creyente verdadero, una, debe de conocer la palabra de Dios. Dos, debe de trabajar lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sí me explico? Debo de aprender la palabra de Dios, Luis. Y dos, tengo que ponerla por obra. Todo lo que yo aprendo de Cristo lo tengo que practicar. Porque si no, eso ya va a ser una mentira, una hipocresía. ¿Sí me explico, Luis? Entonces, si yo no actúo, eso va a ser una hipocresía, una mentira del diablo. Y lo quiero dejar así muy claro, Luis, porque la mayoría, inclusive aún en las iglesias cristianas, como se lo decía a esta persona ayer, aún en las iglesias hay mucha falsedad, hay mucha tibieza, ¿sí me explico? Los que realmente son tocados por Dios o quieren entregar, así que diga yo personalmente, Rafael Garibay, quiero entregar mi vida a Dios, es porque yo quiero, Luis, y yo quiero mi transformación y mi salvación, ¿sí me explico? Pero no todos quieren. Muchos se acercan a las iglesias cristianas, pero muchos son falsos. Eso te lo tengo que decir. Pero aquellos que realmente quieren la salvación, tienen que conocer a profundidad la Biblia. Y que este sea el manual de vida para el creyente, la Biblia. Y el Espíritu Santo es el que te va a transformar a ti cuando tú te prestas a ser siervo de Dios.
cuando tú obedeces a Dios. ¿Sí me explico? Entonces es importante que sepamos esto. Porque el mundo se ha perdido. El diablo lo que ha hecho es un enredo de todo esto. Sí, Luis, ¿qué fue lo que hizo el diablo? Esto, mira, así era, para perder. Oseas 4:6, termino con eso. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahí está. Entonces, si yo simplemente, si borro todo esto, querido amigo que nos ves, con esto termino. Si yo quiero ser hijo de Dios, debo de conocer al 100% la Biblia y obedecerla totalmente. Obedecerla. El Señor Jesucristo dijo, no quiero nada más oidores, sino hacedores de la palabra. Ojalá que pueda este sencillo y rápido enseñanza pueda ser de ayuda para alguien. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.